nosotros, Señor, que nos guardas, que nos provees, Señor. Gracias por el techo, Señor, por el sustento, por la alimentación, por el calzado, por la ropa, por todo, Señor. Gracias por ser inmensamente bueno, poderoso, Señor. Gracias a ti damos, Señor, infinitas gracias damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu benevolencia. Bendito seas, Señor. Santo eres, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias, gracias, inmensamente gracias, Señor. Padre, en esta hora, Señor, reconociendo, Padre, que tenemos falencias, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte perdón, Señor, porque hemos hecho cosas, hemos procedido a hacer cosas que no te han agradado, Señor, que nos ha contado como pecado, Padre. Te pedimos perdón en esta hora, Padre, porque fiel y justo, Señor, y misericordioso eres para perdonarnos, Señor, porque entiendes, Señor, y conoces nuestra condición, Señor. Padre, por eso hoy la traemos ante tu bendita y poderosa presencia, Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque recibe, Señor, nuestra plegaria, Señor, nuestra petición de perdón, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en tu omnisciencia, Padre, omnipresencia, Señor. Tú ya sabes cuando vamos a cometer una falta, Señor, algo que te vaya a desagradar, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo rearguyéndonos, Señor, para no cometer, Señor, aquello, Señor, que puede faltar y contar como pecado, Señor. Que cada vez que haya una falta no siempre sea repetitiva y sea la misma, Señor. Que podamos ser exhortados, Señor, podamos ser levantados si en algún pecado es repetitivo, Padre. Te lo rogamos, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, porque obras, Padre poderoso, en cada vida, Señor, en cada casa, Padre. Gracias, Señor, porque tú has traído sanidad. Gracias, Señor, por el grupo que tenemos de intercesión, Señor, porque tú oyes, Señor, las oraciones de los justos, Padre Santo, de tu iglesia, Señor, porque tú la atiendes, Padre, y te glorificas, Señor, en cada situación, en situación de restauración, de sanidad, de liberación. Padre, gracias, Señor. Gracias porque vemos la respuesta, Señor, al llamado que hacemos a tu poderosa presencia, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre poderoso, Señor. Gracias por lo que este tiempo, Señor, estás haciendo, Señor. Gracias por la limpieza, Señor, y por la restauración que estás trayendo a nuestras vidas, Señor, por cada palabra de cada siervo, Padre. Gracias, Padre, porque los usas, Señor, porque instrumentos útiles son en tus manos, Padre poderoso, Señor. El honor, la gloria es para ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias infinitamente. Te damos gracias, Padre amado, Padre bueno, bendito sea, Señor, en esta hora, Señor. Clamamos, Padre, por los que sufren, por los que lloran, Padre. Que seas tú enviando ese consuelo, ese bálsamo de consuelo por medio de tu Espíritu Santo, esa fortaleza, Señor, que necesita, Señor, al abatido en esta hora, Señor, que seas tú levantando sus manos, Señor, que seas tú proveyendo, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en la casa del dolor, Señor, donde también hay necesidad, Señor, donde con una oración corta claman a ti, Señor, te reconocen como Dios, Señor, aunque no te conocen por revelación, Padre, pero saben que hay un Padre que ha creado todo, un Padre infinitamente bueno, Padre. Por eso rogamos a ti por esas casas, Señor, que seas tú enviando tu bálsamo de amor, de consuelo, de fortaleza, aún de provisión, Padre amado. Padre, que en cada casa, en cada hospital, Padre, en esta hora también te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, en cada casa, Señor, en los hospitales, en clínicas, Señor, donde hay enfermos, Señor, hay bebés, hay madres, hay ancianos, hay mujeres, hay hombres, Señor, necesitando, Señor, de tu poder sobrenatural, Señor, en sus vidas, Señor, porque quizás están en enfermedad terminal, en estado crítico, o quizás una enfermedad no sea tan grave, Señor, pero se sienten encerrados y abatidos, Señor, porque te necesitan, Señor, te necesitan
necesitan, aunque a muchos no lo reconocen, Señor, pero por eso como iglesia clamamos, Señor, clamamos a ese Dios justo, a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, Padre, revélate a esas vidas, Señor, que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, Padre, libertando, Señor, esas almas de la enfermedad, Padre, y si es tu voluntad, Padre, que partan de este mundo, Señor, Padre, por favor, coloca y haya gracia en esas almas, Señor, que puedan partir contigo, Señor, que puedan tener un descanso eterno en ti, Padre amado. Glorifícate, Señor, atiende, Señor, atiende a nuestra plegaria, a nuestra súplica, Señor, a nuestra oración intercesora, Padre, porque tu pueblo, Señor, en este tiempo se levanta a clamar, Señor, y hemos visto que tú oyes, Señor, por eso continuamos, Señor, día a día clamando ante tu bendita presencia, Señor, por cada vida, Señor, porque tú eres el único, Señor, que puede revelarte a ellas, que puedes traer libertad, que puedes traer sanación, que puedes traer liberación, restauración. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor, en esta hora. Por eso, Señor, a cada alma que no te conoce, Señor, revélate con poder, Padre, trae tu orden, el reino del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, venga sobre sus vidas, Señor. Revélate, Señor. Es necesario, Padre, que tú obres en cada corazón, de que pongas tanto el querer como el hacer, Padre amado, que seas tú quitando toda dureza de sus corazones, Padre amado, de que abra su corazón para que sus corazones estén atentos, Señor, cuando se acerque un mediador elocuente y te diga tu palabra de salvación, Padre amado. Padre, te pedimos también en esta hora, Padre, por cada ministerio, Señor, Padre, que seas tú, Padre, que así como siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, aun tú que eres nuestro Padre que está en los cielos y te pedimos el Espíritu Santo, nos lo hará, Padre. Hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, Padre, pero necesitamos un poder especial, Señor, un avivamiento, Señor, que traiga sobre tu iglesia, Señor, un avivamiento, Señor, poder en este tiempo, Señor, cada vez los tiempos, Señor, vienen siendo más malos, Señor, y es necesario que tu iglesia se levante en poder, Padre Santo, que tú derrames, Señor, de tu Santo Espíritu, de la presencia, del fuego y del poder de tu Espíritu Santo, Señor, que seas desarraigando de cada uno de nosotros, Señor, todo aquello que no conviene, Señor, que podamos entrar, Padre amado, que podamos venir en intimidad contigo, Señor, a cara descubierta, sin máscara, en la humildad, Señor, de reconocer nuestra condición, Señor, para que tú obres, Padre Santo. Tú ya sabes la condición de cada uno, Padre, pero tú necesitas, Señor, escucharlo de nosotros, que nuestra boca sea abierta y reconozcamos, Señor, que dependemos de ti y reconozcamos en la condición de cada cual nos encontramos, Señor, para que tú puedas obrar, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo esa obra transformadora, Padre amado, en tu iglesia, Señor, que sigas, Señor, llenando, Padre amado, cada ministerio, Señor, y así como prospera, Señor, en lo espiritual a tus ministerios, Señor, a tus ministros, también sea, Señor, en lo material, Padre, que no haya escasez, Señor, en tu casa, Padre Santo, que no digan dónde está su Dios, no, Padre, que puedan ver tu grandeza, Padre. Sigue proveyendo, Señor, sigue socorriendo a cada casa, a cada ministro tuyo, Señor, ahora en este tiempo, Padre Santo, para extender más tu palabra, Señor, para lo que se viene, Padre amado, que seas tú preparando, Señor, tu iglesia. Reconocemos que es un tiempo que estás santificando, que es un tiempo especial, Señor, que tú preparaste para tu iglesia, Señor, y estamos viendo tu mover, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque recibes, Señor, nuestras oraciones. Gracias porque nos atiendes, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú llenando más y más cada uno de los instrumentos, Padre Santo, que en este tiempo se disponen para ti, Señor, por estos medios, Padre amado, que seas tú también, Señor, ayudándonos, Padre Santo, con los medios de transmisión deficientes, Padre, a que puedan
a que puedan ser mejores, Padre, porque aún, Señor, de lo más mínimo, Señor, tú tienes cuidado, de lo más mínimo de nosotros tú lo atiendes, y por eso hasta eso en esta hora lo ponemos ante tu presencia, Señor, que seas tú llenando aún también más, Señor, la boca de tus siervos que se disponen, llénalos más y más de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por la comida, Señor, que tienes en esta hora para nosotros, de tu palabra, Padre, esa gran cena que tienes ahora para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Padre Santo, y que sea obrando en cada corazón, Señor, de cada oyente en esta hora, Padre amado. Te damos gracias, Señor, honor y gloria a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo. Continuamos en tu presencia, Señor, porque en tu presencia, Señor, que hay plenitud de gozo, Dios mío bendito. Gracias porque estás atento, Señor, a la oración de tu pueblo, Señor, tu pueblo que clama a ti, tu pueblo que te ama, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Por eso hoy nosotros te amamos, Señor, y podemos caer, Dios mío bendito, poder disfrutar de tu presencia, Señor. Y aunque no te podamos ver, te podemos sentir, Dios mío bendito. Te podemos ver en todo lo hermoso que creaste, Dios mío bendito. Te podemos sentir cuando tu palabra es ministrada, Señor, en la oración de tu pueblo. Ahí estás tú, amado Padre, en las alabanzas de tu pueblo. Ahí estás tú, Señor bendito y poderoso. En esta noche estás tú, Padre Santo, con cada uno de nosotros, Rey amoroso y precioso y glorioso, Padre maravilloso. Al ministrar tu palabra, ahí estás tú, amado Padre, abriendo los ojos espirituales para poderla entender, Dios mío bendito, ungiendo nuestra boca para poderla transmitir con eficacia, Señor, con espíritu, con vida, Dios amado. Ayúdanos, Dios mío bendito, que cuando hablamos nuestra boca, Señor, sea, Dios mío, este altar vivificado, Dios mío bendito, que no sea el hombre el que hable, que seas tú, amado Padre, porque cuando tú hablas hay sanidad, hay liberación, Señor, hay entendimiento, Señor, porque cuando tú hablas, Señor mío bendito, tu pueblo entiende, Señor, tu pueblo, Señor, atiende, Señor, a tu consejo, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu, por el poder que hay en tu palabra, que es vida, que es autoridad, Señor. Gracias por bendecir la palabra en esta hora, Señor mío bendito, que podamos atesorarla, que podamos vivirla, y que podamos, Dios mío bendito, hacer de ella nuestra vida, Señor, porque eso es tu palabra, nuestra vida, Señor. Esa es tu palabra, Señor, nuestra espada, Señor, con la cual podemos defendernos, Señor, podemos atajar los dardos del maligno, Señor mío bendito, podemos, Dios mío bendito, echar fuera, Señor, de nuestro entorno, Señor, cualquier espíritu maligno, cualquier interrupción, Señor, cualquier oración contraria, cualquier plan de las tinieblas, Señor, la desbaratamos en el poder de la espada del Espíritu, que es tu palabra, y por tu nombre, Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por estar obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Sigue orando, sigue ministrando, Señor. Sigue dando, Señor, la palabra que necesitamos escuchar, Señor, y que por favor podamos obedecerla, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, y el poder de tu gracia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias porque los cielos están abiertos, Señor. Gracias porque la atmósfera está limpia, Señor, por tu poder, Señor. Gracias porque tus ángeles, Señor, están activos, Señor, ministrando los herederos de la salvación, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu bendita palabra que cada día escuchamos, Señor, y que nos hace crecer, Señor, por el crecimiento que tú quieres, Señor amado, para la gloria y alabanza de tu nombre, mi Señor. Gracias, Dios amado bendito, que sea tu palabra, salida a nuestro corazón y dándonos ese nutriente, Señor, esa bendición, Señor, de saber que eres tú y que nos la transmite por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu nombre, amado Jesús. Amén. Amén. Mira, mis queridos hermanos, Dios me los continúe bendiciendo. Como siempre, el Señor, hablándonos a través de tu palabra, de su palabra. Sabemos que Dios nos habla desde Génesis, Apocalipsis, y siempre encuentra en su palabra este medio para llegar a nuestro corazón.
vemos a través de la palabra cómo Dios nos muestra que Él no tapa las faltas. La Biblia nos muestra que no se tapan las faltas. Antes nos la desnuda para nuestro ejemplo. Vemos en toda la historia de la palabra todos esos grandes personajes que Dios utilizó con tantas debilidades, pero increíbles, pero Dios los usó. Tenemos el ejemplo de Rahab, que dice la palabra que era una ramera. Dice que era una ramera. En Santiago 2:25 dice la palabra que así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero como Dios mira y desnuda la falta que había en esta mujer que se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Quién era? Una ramera. Pero también vemos como esa ramera también fue aquel instrumento poderoso que llegó hasta alcanzar a ser de la descendencia del rey David. Rahab la ramera, según la genealogía que nos muestra Mateo 1, ella llegó a ser la tatarabuela de David. Y sabemos que David viene del linaje sacerdotal para siempre, el linaje de David. Entonces vemos cómo la Biblia no tapa faltas, antes nos la desnuda para nuestro bien. Seguimos el ejemplo de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Mató a un egipcio. ¿Quién era Moisés? Era tartamudo. Increíble. También vemos a un Noé que se emborrachó y en medio de esa borrachera maldijo a uno de sus hijos y tantas consecuencias que han ocurrido a causa de este error que cometió este gran siervo de Dios. Vemos también al rey David, cómo cometió adulterio siendo un hombre que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, cometió adulterio y hasta mandó a matar al esposo de la mujer con el cual cometió aquel gran pecado. ¿Y quién era? Era un fiel servidor del Señor. También vemos a Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? También dijo una mentira, diciendo que Sara era su hermana cuando estuvo en la tierra de Egipto. Por temor, no confesó que era la esposa, sino que era la hermana. Bueno, también vemos a un Pablo que perseguía y mataba a los cristianos. Vemos a un Pedro, como Pedro negó 3 veces a Jesús. En un momento de emoción, le dijo al maestro: Señor, contigo hasta la muerte. Bendito Dios, pero cuán débil es nuestro corazón, cuán frágiles somos, y Dios nos lo muestra como ejemplo para nosotros en este tiempo. En medio de su emoción, prometió que con el Señor iría hasta la muerte, pero el mismo Jesús le dijo: no, mi hijo, me vas a negar 3 veces, y efectivamente lo negó. Vemos a un Elías. Dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró para que no lloviera durante 3 años y medio, y dice la palabra que no llovió, y luego oró para que lloviera y llovió. Tremendo. Y era un hombre como sujeto a pasiones como las nuestras. Vemos como la palabra de Dios no tapa faltas, mucho al contrario, las desnuda. ¿Pero para qué lo hace? Para nuestro ejemplo. Entonces, hermanos, vemos cómo todas estas personas tenían en común tantas debilidades, tantas cosas que a la final, queriendo hacer lo bueno, siempre terminaron de todas maneras ofendiendo a ese Dios tan hermoso que los llamó, que los escogió para un propósito. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de estos varones? Que a pesar de sus debilidades, a pesar de todo lo que sucedió en ellos, deseaban hacer la voluntad de Dios.
Eso era lo más tremendo en todos estos siervos de Dios. ¿Qué era lo más importante? Deseaban fervientemente hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le amaban, hermanos, le amaban. Ellos se arrepintieron de sus pecados y aún con sus luchas y sus debilidades, hermanos, le sirvieron al Señor. Por eso el Señor nos lo muestra como ejemplo. Que fue gente que realmente cumplió el propósito. ¿Cómo Dios quiere que cada uno de nosotros cumpla con el propósito por el cual nos ha llamado? Entonces vemos, hermanos, cómo el amor a Dios transforma las cosas. Y vemos que así como Él hoy le podemos amar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas. ¿Pero qué hizo? Nos amó, nos salvó, nos redimió con la sangre del Cordero Hijo de Dios. Hermano, pero luego vemos tremendo ejemplo de cada uno de estos varones que en este momento Dios nos está a la memoria. Vemos a esta mujer que era una ramera y vemos cómo arriesga su vida para proteger a los espías enviados. Ya todos conocemos la historia. ¿Por qué? Dice la Biblia que porque puso su fe en Dios. Y todo eso lo dice en Hebreos. Luego vemos a un Moisés que a la final fue un asesino, un hombre tartamudo. ¿Pero qué hizo? Libertó a un pueblo. Imagínense, Dios lo utilizó para abrir el mar e hizo pasar por ese mar al pueblo de Israel. Tremendo hombre de Dios. Aparte que también rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice que no se acomoda a los placeres de Egipto, a los placeres del mundo, sino que más bien escogió los vituperios con el pueblo de Dios. Tremendo hombre de Dios. Vemos a un Noé. Le creyó a Dios y construyó el arca. ¿Qué hizo David? Se enfrenta y mata a un gigante. Fue el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con linaje, un hombre con un sacerdocio para siempre, dice la palabra, un hombre de promesa. Aún desde una cueva empezó a reinar aquel siervo. Todos sabían quién era David, aunque su propio rey no lo quiso menospreciarlo y perseguirlo. Pero los que supieron quién era el rey, quién era el futuro de este varoncito, de este gran hombre de Dios, se le unieron en medio de esa cueva. Y desde allí empezó su reinado con los cojos, con los mancos, con los endeudados. Esos muchos ejemplos, hermanos. Luego vemos a Abraham. Abraham ya estando anciano y su esposa estéril. Mire cómo Dios saca un gran pueblo de allí, este varón, una gran descendencia, el padre de la fe, dice la palabra. Hombres tan débiles, pero tan usados por el Señor. Vemos al apóstol Pablo. Recibe instrucciones de parte del Señor y el hombre las obedece. ¿Qué pasó con aquel hombre que perseguía, consentía la muerte de los cristianos? Con la misma pasión con que perseguía al pueblo de Dios, con esa misma pasión y aún mayor, comenzó a predicar el evangelio. Tremendo. Antes a defender al pueblo de Dios, a dar testimonio de quién era Jesucristo. Pedro, que llegó a negar al Señor con sus flaquezas, con sus debilidades, pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, lo transformó. ¿Qué vino a hacer Pedro? Uno del grupo íntimo de Jesús, de los íntimos de Jesús, uno de los testigos. Y así, hermanos, vamos viendo cómo Dios no tapa la falta, antes al contrario, nos la desnuda. ¿Pero qué? Para nuestro ejemplo, hermanos. Estamos entendiendo, hermanos, que Dios transformó la ramera, transformó al borracho, al violento, al adúltero, al mentiroso, al asesino. ¿Qué hizo? Los llamó, los transformó y los usó, hermanos.
Así dice la palabra en primera de Pedro 25, dice que éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto al gran pastor y obispo de nuestras almas, hermanos. Qué bendición tan grande. ¿Quién éramos nosotros? Como ovejas descarriadas, que no tenían pastor, dice la misma palabra. Todo, como dice en primera de Corintios 6:9, que eso erais algunos. Eso éramos algunos de nosotros. ¿Qué éramos? Adúlteros, idólatras, homosexuales, lesbianas, hechiceros, mentirosos, borrachos. Hermano, éramos algunos, pero así mismo dice que ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Es increíble cómo Dios nos muestra para que nosotros también nos animemos, hermano, y sintamos y entendamos lo que representamos para el Señor. Que cuando nos sintamos o nos hagan sentir que somos poca cosa, que somos débiles, imperfectos, aún despreciables para muchos, inadecuados, viles, entendamos, Señor, que aún así Dios nos puede usar, Dios nos quiere usar. Pensemos, hermano, en estos grandes hombres que Dios llamó. ¿Qué hizo? Los transformó y todos estos personajes cumplieron el propósito por el cual Dios los había llamado. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como dice la palabra en 1 de Corintios 1:28, dice que de los vil y menospreciados llamó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos, hermanos. Bendito Dios. No dejemos, hermano, que el rechazo de otros, nuestros complejos, disminuya el valor que tenemos, hermano. Tenemos un gran valor. Y ese valor nos lo ha dado Jesucristo. Porque dice la palabra que nos compró a precio de sangre, nos compró. Por eso que, como quien dice, somos propiedad de Dios, propiedad del Rey de Reyes y del Señor de Señores, hermano. Que no permitamos que el enemigo disminuya nuestro valor y que no cumplamos con el propósito con el cual Dios nos ha llamado, mi querido hermano. ¿Qué es lo que quiere el enemigo de nuestra alma? Él no va a querer estar recordando a todo nuestro pasado. ¿Para qué? Para que no permanezcamos en la dirección que Dios quiere llevarnos, en el propósito que Dios nos quiere llevar, en el propósito que Dios quiere cumplir con cada uno de nosotros. ¿Qué quiere el enemigo? Hacernos ver como unos derrotados, como unos inútiles, digámoslo así, y que no cumplamos con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo más importante, hermano? Que si realmente amamos a Dios de todo nuestro corazón y le obedecemos grandes cosas, seguro Dios va a hacer con cada uno de nosotros, hermanos, con nuestras familias. Por eso el apóstol Pablo, ya ese hombre de perseguidor a ser ese gran siervo de Dios, escribió, por algo lo escribió, y lo ha escrito allí en la palabra para nosotros, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, como dice la palabra. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo vuestro ser. Hermano, esa es la palabra que el que más ama, que al que más se le perdona, más ama, hermano. Por eso es que esos viles menospreciados, esa gente ese que un día fue un borracho, que un día fue una prostituta, que un día fue un fornicario, un adúltero, un idólatra, hoy ama tanto a Dios. ¿Por qué? De saber todo lo que Dios hizo por esa persona, cómo era algo tan imposible de cambiar, pero Dios que hizo lo posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y mire cómo ahora Dios transformó a personas que eran viles,
menospreciados, que no tenían valor en este mundo, y cómo les puso un gran valor, hermano, y ese somos cada uno de nosotros, hermano. Y el apóstol Pablo por eso decía que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, aquellos conforme al propósito de Dios han sido llamados, hermano. ¿Con qué propósito nos llamó el Señor, hermano? Con el mismo propósito que llamó a aquellos grandes hombres, aquella ramera, aquel borracho, aquel asesino tartamudo, aquel hombre que cometió adulterio, aquel hombre que dijo mentira, aquel hombre que lo negó, aquel hombre que era sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Y qué sucedió? Y es lo que Dios hizo con ellos. Es lo mismo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y a la postre, Dios, como dijo aquel varón, que el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, hermanos. Bendito Dios. Queremos que Dios nos transforme, hermanos. Que nos siga transformando, que nos siga direccionando, que nos siga formando, hermanos, que nos siga transformando, porque ahí aún Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. No somos producto terminado, hermanos, aún. Él nos sigue transformando, nos sigue ungiendo, nos sigue revistiendo de Él por el poder del Espíritu Santo y de su palabra, Señor, hermanos. Y en su tiempo, Él manifestará su gloria y su poder a través de nosotros y en cada uno de nosotros, como lo hizo con aquellos grandes hombres. Yo me ponía a escudriñar, hermano, que estaba estudiando mucho el libro de Jueces, y en Jueces me llamó mucho la atención que me sirvió para ayudar a este mensaje. Y yo leí allí en Jueces 13, 24 y 25, donde dice, hablando de este varón, dice que el niño crecía y Jehová lo bendijo. Y imagínate, el niño crecía y Jehová lo bendijo. El niño crecía. O sea, crecía en estatura, pero crecía en la gracia de Dios, como cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no hemos quedado niños, hermanos. Nosotros hemos crecido y seguiremos creciendo. Y lo más importante es que el Señor hizo con aquel varón, lo bendijo. ¿Qué hace el Señor con cada uno de nosotros? Nos bendijo, como dice la palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hermano. Qué bendición tan grande. Estos varones, el Señor operaba en ellos hacia afuera, o sea, llegaba al poder de un momento a otro, pero nosotros tenemos el poder constante en cada uno de nosotros, ese poder transformador, el Espíritu Santo de continuo en nuestras vidas, hermano, porque ahora nosotros sí tenemos un Redentor, que es Jesucristo, el que nos salvó, el que nos compró a precio de sangre, el que nos puso valor. Cuando no éramos nada, Él nos puso valor y Él nos hace crecer. Él es el que nos ha bendecido. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Dice la palabra allá en Jueces 13 y versículo 25, dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, hermano. Que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Hermano, de repente, el Espíritu de Dios comenzará a manifestarse en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo y ese es el fin, que a la postre el Espíritu de Dios caiga, nos revista de su gracia, de su poder, como dijo el apóstol Pedro, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, hermano. De repente, el Espíritu de Dios comenzará a manifestarse en cada uno de nosotros. Ya está, porque Él está dentro de cada uno de nosotros, haciendo ¿qué? Esa hora de transformación, esa hora de regeneración. Está trabajando de adentro hacia afuera, hermano. Pero de repente, de momento comenzará a manifestarse, hermano. Y lo que tanto anhelas de sanar a enfermos, de liberar a los cautivos, de que cada uno seamos estos instrumentos que soñamos ser en las manos de Dios, de repente el Espíritu de Dios se manifestará, hermano. Así como se manifestó en estos grandes hombres. Pero ¿qué hace? ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos, que maduremos. Imagínense a un niño entregarle cosas que aún no pueden dominar o no pueden manejar. Imagínense a un soldado, lo reclutan, inmediatamente le entregan una metralleta. Hermanos, el desastre que haría sería terrible. Primero que hacen,
con el niño, crece, lo instruyen, lo van formando. Lo mismo con un soldado. Lo reclutan, lo adiestran, lo entrenan, le enseñan, y a la final, para mandarlo a la misión, ¿qué hacen? Ahí sí le dan su armamento, su metralleta, su fusil, sus granadas, mejor dicho, hermano, y es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Nos está haciendo crecer, nos está regenerando desde adentro, nos está haciendo madurar, y de repente, hermanos, Dios amado y precioso, de repente el Espíritu del Señor comenzará a manifestarse, hermanos, así como en Jesucristo. Dice que así como el Señor, como el Padre eterno, como el Padre de los Espíritus, ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, hermano. Pero eso no fue inmediatamente que sucedió. Vemos como él fue un adolescente, compartía en el templo, creció como un ser humano, como cada uno de nosotros. Pero hermano, no vemos que el Espíritu comenzó a manifestarse en él de repente, no. Vemos en Lucas cómo dice que él llegó a la sinagoga, llegó al templo y comenzó a leer el libro de Isaías 61, y comenzó a profetizarles por la palabra, a traer la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto el Señor me ha ungido. ¿Y me ha ungido para qué? Para dar vista a los ciegos, para sacar de la casa de los presos y de casa de prisión los que moran en la oscuridad, para dar las buenas nuevas de esta salvación. Y dice la palabra que cerró el libro y declaró: hoy mismo esta palabra se ha cumplido en cada uno delante de vosotros. Imagínense, hermanos, no fue un antes, no fue después, fue en el momento preciso, hermano, y así sucederá con cada uno de nosotros. Todo tiene su tiempo, hermano. Por ahora, disfrutemos del consejo, disfrutemos de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque cuando creímos en Él y en la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, hermano. Lo más importante es que ya somos sellados y que el Espíritu de Dios está haciendo ese trabajo de regeneración, de cambio en cada uno de nosotros. Pero llegará el momento que como siervos de Dios, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, cumpliremos el plan, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, y el Espíritu de Dios comenzará a manifestarse, hermanos. Él se manifestará, Él hará manifiesto quiénes somos, los escogidos de Dios, con una misión. ¿Cuál misión? De ir a llamar y a buscar lo que se había perdido, ir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El Señor nos ungirá, nos llenará de su Espíritu, y podemos ser esos testigos, como dice la palabra. Entonces, hermanos, no hay por qué acobardarnos, no hay por qué afanarnos, hermanos. A veces nos afanamos, hermanos, y queremos que las cosas sucedan ya, hermanos, y ahora. No, hermano, todo tiene su tiempo. Dice el mismo Pablo: no es del que quiere ni el que corra, sino del que Dios quiera. Así de grandioso y así de tremendo. Por eso es que el Señor da ¿qué? El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que es ¿qué? Paciencia. Tenemos que tener paciencia y esperar en el Señor, porque Él cumplirá su propósito en nosotros, como lo cumplió en estos grandes hombres. Somos los viles y menospreciados, pero entonces no podemos acobardarnos ni acelerarnos, sino más bien que sentirnos que somos unos privilegiados, hermanos, que es lo vil y lo necio que este mundo menosprecia, hermanos, porque este mundo menosprecia, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Este mundo menosprecia, no es sino que diga que uno es cristiano, que uno es pastor. Ay, Dios mío bendito, ahí con eso tenemos para que nos menosprecien y nos vituperen. Quizás también, hermano, por el mal testimonio que el enemigo ha usado a siervos de él para dañar a los verdaderos siervos, hermanos, porque los siervos de Dios son siervos
lindos, gente de testimonio, gente que ama a Dios, gente que no aparenta. Pero el enemigo, ¿qué hace? Se viste de ángel de luz para dañar. Pero bendito sea el Señor, que el Señor pondrá a sus enemigos bajo nuestros pies. El Señor pondrá a sus enemigos bajo nuestros pies. Todo menosprecio, el Señor lo convertirá en gran aprecio. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque hay un propósito en cada llamado, hermano. Sabemos que Dios se glorificará en nuestras vidas. Por eso es que en Mateo 5:11 el Señor es tan lindo y nos da ese aliento y nos dice que bienaventurados somos cuando por la causa del Señor nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. ¿Por qué? Porque están mintiendo. Por ahora también leí una palabra que yo sé que muchos también saben, dice que si sufrimos por hacer lo bueno, gloria a Dios. Lo triste es que suframos o que hablen mal de nosotros porque hemos dado un mal testimonio, hermano, porque ya hemos dado lugar al enemigo. Pero si sufrimos y nos hacen sentir mal por hacer lo bueno, hermano, gloria a Dios, hermano, porque así dice la palabra que así también persiguieron a los grandes hombres de Dios. Dice que nos gocemos y nos alegremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, hermanos. O sea que, hermanos, es un privilegio que Dios nos llamó, que Dios nos escogió de lo vil, de lo menospreciado, hermanos. Dios mío bendito. Entonces no nos mortifiquemos cuando el mundo nos menosprecia, hermanos. Mi querido pastor que me escucha, siervos del Altísimo, amada hermanita, que ha sido menospreciada aún por la familia, por los amigos, por tantas personas que uno les quiere ayudar y no valoran ese amor que uno les quiere ofrecer. Uno quiere ir a una casa y quiere que esa familia reciba de Dios sin ningún interés. Unos aprecian, otros menosprecian, pero hermanos, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, que no esperamos la gloria de los hombres, buscamos la gloria del Señor, bendito y alabado sea el Señor, hermano. Entonces, cuando el mundo nos menosprecie, nosotros ¿qué? Sonriamos, hermanos, sonriamos, aunque nos duela, pero sonriamos porque así lo dice la palabra y lo que está escrito la palabra, así se cumple, hermano. ¿Qué vamos a hacer para que la palabra no se cumpla? Así se cumplirá. Entonces es un privilegio ser despreciado por ser de Cristo, hermano. Sí, hermano, así es. Si sufrimos, dice la palabra que también reinaremos con Él. Lo más lindo, hermano, es que, como dice la palabra, dice que a los ojos del Señor fuimos de gran estima, Señor. De gran estima, mi querido hermano. A los ojos de Dios somos de gran estima. Somos honorables. Y el Señor nos ama, hermano. Así le dijo el Señor así dijo por medio del profeta Isaías, en Isaías 46:4. Allí dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Hermano, somos de gran estima ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios somos honorables. Y yo te amé, dice, yo te amé. Y el Señor nos ama, hermano. Para mí lo más hermoso, lo más grande es saber que Dios me ama, que Dios me ama. Y me ama tanto que ya me lo demostró en la cruz del Calvario, imagínense. Dios lo más lindo, lo más preciado, por amor a nosotros, cumplió su propósito y lo está haciendo y lo hará, hermano, porque no somos obra terminada, pero sí lo seremos, porque dice que este cuerpo de la humillación nuestra un día será transformado en el cuerpo de la gloria de nuestro Rey, hermanos. Dice la palabra que tenemos ese tesoro en vasijas de barro, imagínense, tenemos un gran tesoro en estas vasijas de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia, el poder y la gloria sea para Dios y no para nosotros, hermanos. Qué bendición saber que aunque somos débiles, Dios nos hace fuertes, hermanos. Aunque nos sintamos menos, Dios nos pone más. Dios nos va aumentando, Dios nos va dando honra, Dios nos va dando bendición tras bendición. Dios nos va dando victoria tras victoria, hermanos. Dejémonos entonces querer por el Señor, mi querido hermanos. Dejémonos abrazar por nuestro Dios.
Confiemos en nuestro Dios, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es misericordioso. ¿Quién nos podrá separar de ese amor tan grande que Él nos tiene? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Quién? Y Él es el que nos ama. No solamente nos salvó, sino que también nos cuida. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la palabra. Él es el que nos sustenta. Imagínense, Él nos proveyó de un Salvador, de un Redentor. Él nos proveerá, hermanos, de todo lo que aún nos falta y sobre todo de su presencia, de su unción, de su poder, hermano. De repente el Espíritu del Señor comenzará a manifestarse en su pelo. De repente el Señor comenzará a manifestarse por sus dones de poder, de autoridad, de milagros, de sanidades. Dios mío bendito, para la gloria de su nombre. De un de repente, Dios mío bendito. Dios nos ama tanto. Hermano, Dios es todo bueno, todo poderoso. Él siempre ha estado con nosotros. Siempre, hermanos, siempre. Aún cuando estábamos en el mundo, el enemigo nos quería matar. Por el enemigo era así, nos había matado porque sabía que nos habíamos perdido. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos cuidó, hermano. Siempre estuvo allí. Sus ángeles estuvieron siempre allí guardándonos. Sino que el enemigo nos tenía ciegos y solamente ahora podemos entender y comprender que Dios siempre estuvo con nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Dice que desde el vientre de nuestra madre Él ha sido fiel con nosotros. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos. Lo importante que somos para Dios, hermanos. Echemos fuera toda baja autoestima, que el enemigo nos quiere sentir que somos tan poca cosa. Bendito Dios. Echemos fuera toda sabiduría vana, todo razonamiento. Porque todo va pasando, hermano. Todo va pasando. Hasta este mundo cansa, hermano. Este mundo cansa, por eso el apóstol Pablo dijo, eso a la final es mejor estar con Cristo. Solamente por causa de vosotros, porque quiero cumplir con el llamado. Pero eso es mejor estar con Cristo. Y por eso digo, para mí el vivir es Cristo y morir. Es ganancia, hermano, que este mundo cansa. Aún la belleza cansa, hermano. Un hombre tan sabio como Salomón. Y a la final, nadie tuvo la riqueza que él llegó a tener. ¿Y qué hizo él? Vanidad de vanidades. Como quien dice, todo cansa en esta vida. Pero el amor de Dios, hermano, ese sí no cansa. El amor de Dios es para siempre, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre, hermano. Por eso, hermano, metámonos e introduzcámonos y el Espíritu Santo nos selle con ese sello de autoridad. Porque los que otros tienen como indignos, que nos tienen como indignos para ser estimados, aún para ser escuchados. Pero es precioso y sin precio para el gran amante de nuestras almas, hermanos. Lo que otros menosprecian, Dios sí lo aprecia. Él sí lo aprecia. Dios nos puso valor, hermanos. Somos de gran estima y Dios nos ama. Por eso quiero leerles completamente Primera de Corintios 1:25 al 30. Dice la palabra de Dios allí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Imagínate, hermanos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Imagínense, hermanos, lo necio del mundo escogió Dios. Eso somos nosotros. Éramos lo necio del mundo que escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, hermanos. Hermanos, para el mundo hay gente que es de valor.
pero para Dios no tienen valor. Así de sencillo. Y para lo que el mundo no tiene valor, para Dios sí tiene valor, increíble. Dice el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Imagínense, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermano. Óigalo, escuche, hermano, a fin de que ¿qué? Que nadie se jacte en su presencia, hermano. Ahí se derriba toda jactancia, toda soberbia, todo orgullo, hermano. Hermano, ¿de qué nos sentimos orgullosos? ¿Cuál es la jactancia? ¿Cuál es la vanagloria, hermano? Y todo proviene de Dios y somos lo vil y menospreciado. Tremendo, y la palabra no se queda con nada. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremendo, hermano, por eso el Señor lo dijo muy claro, aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. En vano Dios está hablando, hermano. Dios está quitando toda jactancia, toda altivez, todo orgullo, todo menosprecio de nuestras vidas, hermano, todo lo bajo, lo menospreciado. Y toda jactancia también Él la quita, hermano. Dice el versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por el Padre, por Papá Dios, por el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, el Padre de los Espíritus. ¿Estamos quién? ¿Estamos a dónde? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, hermano, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, hermano. Yo quiero ser bien jactanciosito. Yo me quiero gloriar siempre, hermano, pero gloriarme en el Señor, gloriarme en lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hermano, gloriémonos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién éramos? ¿Quién éramos, hermanos? ¿Quién éramos para que nos jactemos? ¿Quién éramos? Unos idólatras, unos pecadores perdidos. Mentirosos, adúlteros, sin amor, sin Dios y sin ley en este mundo, hermano. ¿Quién éramos? Para que nos jactemos, hermano. Es el que se gloríe en el Señor, hermano. Y por eso el Señor es tan lindo, y a la luz de la palabra no nos tapa las faltas de sus grandes hombres. Antes, al contrario, nos las desnuda, hermano. ¿Para qué? Para nuestro ejemplo. Para que no nos sintamos menos, pero tampoco nos sintamos más, hermano. Y sabemos que el que se gloríe en el Señor, hermano. Hermano, y de repente, lo importante es que Dios está haciendo crecer en cada uno de nosotros su obra, su propósito. Y de repente, hermanos, el Espíritu de Dios se hará manifiesto, hermano. El Espíritu de Dios ya debe hacerse manifiesto a través del fruto, hermano, porque no está transformando de adentro hacia afuera. Ya es necesario que comience a manifestarse, no los dones, no el poder, sino la regeneración, el fruto, hermano, la paciencia, el amor, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la humildad, la fe. Ya es necesario que ese fruto comience a manifestarse. Pero, hermano, de repente también se manifestará lo que tanto necesitamos, que es su poder, hermano, su poder que libera, su poder que cuando hablemos, esa palabra penetra los corazones y llega al efecto por el cual llega a las vidas. Ese poder que Cristo le dio a sus discípulos, ese mismo poder nos lo ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para liberar, para romper toda maldad, para hacer que el enemigo huya, los demonios huyan del entorno donde estemos y ya jamás podrán señorearse de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo, porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay jactancia, porque no hay menosprecio. ¿Por qué? Porque nos gloriamos, pero lo que el Señor
ha hecho en cada uno de nosotros, hermano. Entonces esa es la invitación que Dios nos hace, hermanos, que valoremos lo que somos en el Señor, que valoremos lo que somos, no dejemos que venga el menosprecio, que así como Dios transformó todas estas personitas, Él también nos ha transformado. Éramos, pero ya no somos, hermanos. Éramos, pero ya no somos. ¿Por qué? Porque vino ¿quién? Jesucristo, que con su sangre preciosa nos lavó, nos limpió, y luego nos dio ese Espíritu Santo que nos va transformando hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y de repente, su unción fluirá, hermano. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de su nombre. Hermanos, lo único que les digo, hermanos, es que el Señor cumplirá su propósito en su pueblo, en su iglesia. Que Dios cumplirá su propósito en mí, y Él no desamparará la obra de sus manos, hermanos. Dios no desamparará la obra de sus manos. Lo que empezó con cada uno de nosotros, Él lo perfeccionará. Él lo perfeccionará hasta el fin, hermanos. Así que mis queridos hermanos, animados y fortaleceos con estas palabras, dice el Señor. Vamos para adelante, amemos al Señor como Él se lo merece, y dejémonos llevar por esos ríos de vida, que es la palabra del Señor, y disfrutemos de su amor y de su presencia. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por manifestarnos cada día lo que éramos, lo que somos y lo que hemos de ser, Señor. Gracias, mi amado Padre, porque éramos de los vil y menospreciados, Señor. Dios mío bendito, Dios hermoso y precioso, es precioso, Padre. ¿Quién éramos? ¿Quién éramos, Señor, para que nos miraras con tanto amor, Señor? Mas aún así, viniste y nos salvaste, nos rescataste, Señor. Nos limpiaste, Dios. Y nos dice, aparte de Dios de salvarnos, limpiarnos, nos dice el tesoro más grande que podemos tener, que es tu presencia, que es tu Espíritu Santo, Señor, que están estas vasijas de barro, Señor, estas vasijas tan débiles, Señor, pero tú sabes por qué lo permites, Señor, para que la excelencia del poder, la gloria y la honra solamente te pertenezcan a ti, Señor, porque no es al hombre la gloria, Señor, sino a ti la gloria, siempre la gloria es para ti, Señor. Alabanza y honor, adoración, exaltación al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la gloria, sea la alabanza, sea la adoración, sea la gratitud de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú perfeccionarás tu obra en tu pueblo. Tú, Dios mío bendito, harás crecer a cada uno de tus miembros en el cuerpo, que es la iglesia, que es nutrida por la cabeza, que eres tú, amado Jesucristo, la cabeza de tu iglesia, que es el cuerpo. Y todos como miembros vamos creciendo con el crecimiento que tú das, Señor. Y cada uno comenzaremos, Señor, a funcionar en el propósito que tú nos colocaste en ese cuerpo, Dios mío bendito. Un cuerpo ungido, un cuerpo revestido de la naturaleza divina, Señor. Un cuerpo dirigido por la cabeza, que eres tú, Jesucristo, porque andamos como ovejas descarriadas, ovejas perdidas, que no tenían salvación, pero que ahora hemos venido al gran pastor y obispo de nuestras almas, aleluya. Dios mío bendito, y ninguno de nosotros se perderá, Señor, porque tú nos cuidarás, nos pastorearás, aún más allá de la muerte, Señor. No nos dejará ni nos desamparará, Señor. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Te damos gracias por tener ese gran privilegio de ser lo que tu palabra dice, de esos viles y menospreciados, Señor, por los cuales un día tú avergonzarás a los que se dicen ser sabios y entendidos, Señor, a los que se dicen ser poderosos, Señor, a los que dicen que ser nobles, Señor, a los que dicen que son ricos, pero a la final son pobres y desventurados, Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser parte
de los que amas, de los que escogiste. Padre, y tú cumplirás tu propósito, Padre, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, Señor mío bendito, y cada día hablarás más a nuestro corazón, y cada día nos harás crecer más a la medida de la fe y del don perfecto, Padre, y del fruto perfecto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, alabado y exaltado sea tu nombre. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún están allí, Señor. Hoy podemos decir, y eso éramos algunos, pero aún hay gente que aún lo son, Señor. Mira la prostituta, mira la adúltera, Señor. Mira el que está en la cárcel pagando por sus errores, Señor. Mira los que están en las clínicas, enfermos, Señor, a causa del pecado, Señor. Mira los que están en el lesbianismo, Señor. Mira los que están en la hechicería, en la brujería. Mira los que se están echando con varones aún. Mira al Señor mío bendito. Mira al borracho, Señor. Mira al que anda como oveja perdida sin pastor, Señor. Haz que vengan a ti, Señor. Haz que se acerquen a ti para que reciban la salvación. Para que reciban lo que tú nos has dado a nosotros también, Señor. Para que reciban de tu espíritu, Señor. Padre, mira esos miles y menospreciados que aún están allí en las tinieblas, Dios amado. Traslados a este reino tuyo, Señor. Hazlos venir a ti, amado Jesús. Solo tú puedes convencerlos de su error, como un día nos convenciste a nosotros. Solo tú puedes convencerlos de justicia, porque tú nos justificaste con tu sangre. Solo tú puedes convencerlos de pecado, por cuanto todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria tuya, Señor. Padre, solo tú los puedes convencer de juicio, Señor, porque el juicio se hará sin misericordia para aquel que no hiciere misericordia, Señor, porque juicio habrá, Señor, por aquel que no confesare sus pecados y se apartare de ellos, Dios mío bendito. Dios mío bendito, Señor, Padre, porque habrá un lloro y crujir de dientes por aquellos que no atienden el llamado, Dios amado. Padre, que la tristeza que en estos momentos sufre cada alma sea para arrepentimiento, Señor. El enemigo los pueda soltar a causa de que ellos se arrepienten de corazón, Señor, porque cuando se arrepientan, el velo se les quitará, Señor. Se arrepientan, el lazo que el enemigo los tiene atados caerá, Señor. Las redes, las trampas, las cadenas se romperán, Señor, cuando se arrepientan de corazón, confesando sus pecados delante de ti y apartándose de ellos, Padre. Bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, y bendice más a tu pueblo, Señor, Padre, que cada día crezcamos, Señor, y seamos bendecidos por tu bendición, Señor, que enriquece y no añade tristeza alguna, Señor. Bendito eres tú, amado Padre, que nos amas con amor eterno y su misericordia estará siempre con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos de consejo, de palabra, de testimonio, Señor.